¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Eloy de la Rocha. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Estoy empezando unos minutitos antes porque para ver si algunos tienen tiempo de conectarse o estar ahí. Solamente, por favor, avísenme si realmente se escucha bien, se escucha claro o si no se está escuchando. Hola, Andreina, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha claro? Hace un ratito tuve que cerrar una puerta de aquí porque la bulla de los autos a veces se cuela. Aló, hola. Avísenme si se escucha, hermanos. Avísenme si me escuchan clarito. Gracias, Fresia. ¿Cómo estás, Fresia? Extrañándote. Rafael, ¿cómo estás? Gracias, Andreina. ¿Todo bien? Perfecto. Siendo exactamente 5:59, vamos a dejar que algunos hermanos se conecten. Mientras tanto, nada, simplemente compartir con ustedes, hermano, que una semana más de cuarentena y creo que ya me voy a volver loco completamente. O sea, es una situación terrible estar encerrado. Parece que estamos en tiempos de guerra, pero bueno, por alguna razón el Señor lo ha permitido, ¿no? Les confieso que sí, am, nos estamos poniendo muy sedentarios y tenemos que tener la habilidad aquí en casa, no sé, de repente ponernos a correr alrededor de la mesa o ponernos a hacer cualquier cosa para hacer ejercicios, porque el hecho de estar acá en casa, bueno, es un poquito complicado, ¿no? Sobre todo acostumbrados a hacer algo. Así que, hermanos, tiene que ingeniárselas y ver de alguna manera hacer algo de ejercicio, porque cuando termine esta cuarentena y empecemos a movernos, vamos a estar todos como minusválidos. Vamos a estar todos así para lente, hermano. Es una situación un poco complicada. Pero bueno, hermanos, gracias por conectarse. Estamos empezando a las 6 ya. Bueno, nos tocaba estudiar, continuar, mejor dicho, estudiando capítulo 2 de la Epístola Universal de Santiago. Pero antes de empezar con la Epístola de Santiago, hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Antes de empezar con la Epístola de Santiago, yo quería redondear solamente algunas ideas principales, ya, de lo que nos deja el capítulo 1. El primer capítulo nos deja algunos temas principales que me gustaría, ¿cómo se llama? Me gustaría simplemente dejárselos así, redondear las ideas principales del capítulo, de lo que nos enseñó el capítulo 1, ¿no? Pienso abarcar hoy, si es que me da el tiempo, todo el capítulo 2, porque el capítulo 2 solo trata dos temas principales, y esos temas principales, aunque tiene bastantes versículos, estos dos temas principales están interconectados, están bien interconectados. Entonces espero me dé el tiempo como para poder terminar todo el capítulo, ¿no? Y después continuar la próxima semana con el capítulo 3. Si en caso no terminamos, no hay problema, hermano, todavía tenemos bastante para la cuarentena y podemos seguir teniendo los servicios o las enseñanzas por acá por streaming. Entonces, bueno, básicamente antes de empezar, hacemos una oración, hermanos, y simplemente como para empezar, ¿sí? Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque sabemos que tú, Señor, estás en control de todo, a pesar de todas las cosas que suceden en el mundo. Tú dijiste, Jesús, cuando estabas aquí en la tierra, que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae sin tu consentimiento, sin el conocimiento tuyo, Señor. Cada situación específica que sucede a nuestro alrededor, sobre todo a tus hijos a los que te amamos, Señor, tú estás permitiéndola por alguna razón. Danos entendimiento de cómo hay que hacer las cosas en este tiempo, la sabiduría que necesitamos. Ayúdanos a ver, Señor, más allá de lo que estamos viendo, más allá de la pandemia, más allá de todo, Señor. Tu reino está próximo a establecerse. Esperamos con ansias la glorificación de nuestros cuerpos, Señor. Y también esperamos tu retorno, Jesús de Nazaret. Anhelamos, Señor, y como dice en Apocalipsis al final del capítulo
22 dice, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Nosotros también decimos lo mismo, Señor. Sabemos que tu paciencia, Señor, de alguna manera permite de que el mundo aún no llegue a su final, porque hay muchos que tú tienes en mente que se salven, Señor, que te conozcan. Pero te pedimos, Señor, de que tú, mientras dura todo este tiempo, nos des la sabiduría, la paciencia, la tolerancia para todo lo que estamos viviendo, Señor. Y danos, Señor, este aplomo, Señor, para poder testificar de ti frente a todas estas circunstancias, porque tenemos la respuesta para un mundo desesperado, y esa respuesta eres tú, Jesús de Nazaret. Gracias por este tiempo, Señor. Háblanos en este capítulo 2 de Santiago. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, simplemente para redondear, como le dije hace un ratito, la idea del capítulo, la idea general del capítulo 1 más o menos, ¿no? Para entender la idea general del capítulo 1 más o menos, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que Santiago escribe. Santiago le escribe él dice, ¿no?, a los dispersados de las 12 tribus. O sea, nosotros sabemos que las 12 tribus de Israel, bueno, ya estaban dispersadas hace tiempo, y el reino se perdió. Roboam, Jeroboam, la historia ustedes la conocen, y en el momento en donde ya estaba establecido, Jerusalén era una ciudad que estaba sitiada por el Imperio Romano, heredada por los por la cultura helénica y toda la historia que ustedes conocen. Entonces las tribus no estaban constituidas, solamente quedó la tribu de Judá y por ahí el monte Efraín y bueno, y se dividió los samaritanos y toda la situación. Entonces cuando Santiago está escribiendo, él está escribiendo en un sentido poético, en un sentido más que nada como hacer una reflexión acerca de que así como las tribus se dispersaron por toda la tierra de Israel, la iglesia también sufrió una dispersión, y esto estamos haciendo alusión a que la dispersión se logró cuando Esteban fue apedreado, ¿no? Y a raíz de eso los cristianos fueron perseguidos y muchos huyeron a Antioquía, ¿no?, que es al norte del continente, justamente donde lo que actualmente es Turquía en la actualidad. Entonces cuando Santiago escribe, él tiene en mente esto. Entonces tenemos que tener en mente este contexto. ¿Por qué? Porque Santiago está escribiendo cuando aún algunas de las cartas de Pablo todavía no habían sido escritas, ni circulaban como las tenemos ahora nosotros. Entonces tenemos que tener en mente esto. Por eso que Santiago es un poco, digámoslo entre comillas, un poco más legalista, es un poco más pegado al Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces en ese contexto tenemos que entender lo que escribe Santiago, ¿no? Entonces aún estaba en plena transición, la iglesia estaba en plena transición de la religión judía, entre comillas, de la religión judía a la libertad que Cristo había establecido. La doctrina se estaba formando, todo estaba en un proceso de formación, y por eso es que Santiago está escribiendo de una manera un poco casi distinta. Recién estaban logrando algunos consensos, incluso después de algunos años. En Hechos 15 se habla del primer concilio, ¿no?, que se tuvo en Jerusalén, donde Juan, Santiago y Pedro establecieron básicamente los sobre los cuales los gentiles iban a recibir esta nueva fe que a ellos le había sido impartida el día de Pentecostés. Entonces, en ese sentido, se estipularon algunas cosas para que los gentiles, que nunca habían conocido la ley, no sean presionados para guardar la ley. Pero todavía no estaban escritas las cartas, las epístolas de Santiago, Romanos, todavía no. Entonces, por eso es que Santiago suena un poco diferente. Pero, sin embargo, sí es la palabra de Dios, y por eso la estamos estudiando. Entonces, para nosotros, como ya resumen para el primer capítulo, podemos tener básicamente el resumen de esta manera, ¿no? O sea, el capítulo 1 básicamente nos hace una pregunta, una retórica pregunta que se puede hacer uno mismo. Dice, o sea, si uno es cristiano o si uno se cree ser cristiano, ¿en dónde está uno parado? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que realmente uno tiene en el corazón como un cristiano? Entonces, los frutos de nuestro caminar con Cristo son el mejor ejemplo de quién es Dios. ¿Correcto? Repito, los frutos de nuestro caminar con Cristo son el mejor ejemplo de quién es Dios. Porque una sociedad que no conoce a Dios no lo entiende. Entonces, juzgan a Dios porque nos miran a nosotros. Dios es juzgado por un mundo incrédulo por causa de nuestro comportamiento. ¿Sí? Y esto es en la actualidad, ¿no es cierto? Es en la actualidad. Entonces, tenemos que tener esto en mente. Entonces, somos embajadores de Jesús para comunicar el amor y la misericordia de Dios. Entonces, el resumen del capítulo 1 es básicamente esto. No hablemos nuestras propias palabras, es decir, sabios en nuestra propia opinión. 2, refrenemos nuestra lengua. ¿Por qué? Porque Santiago dice, no, ya vamos en capítulo 3 cuando vemos, la lengua inflama la rueda de la creación. O sea, hablar lo justo, hablar lo necesario, ¿no es cierto? 3, no a nuestra propia justicia. La justicia que el Señor nos ha dado no es nuestra, es de Él. Él la ganó en la cruz para nosotros.
Así que nosotros no podemos vanagloriarnos de nada de lo que nosotros somos buenos y que hacemos muchas cosas, porque no puede ser y no debe ser así. 4, tener a los demás en mayor estima. Es decir, como dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por el bien de otros también. En la iglesia normalmente tenemos la oportunidad de expresar esto, pero ¿qué pasa cuando estamos rodeados de gente que no es cristiana? ¿Podemos mirar a los hermanos como superiores a nosotros mismos en la iglesia? Bueno, es un poco fácil, pero en donde trabajamos, en donde estudiamos, ¿podemos mirar a esas personas de igual manera? No podemos hacer excepción de personas. Entonces, este es el mensaje. 5, ayudar según nos sea posible, no solo a los hermanos, a ayudar a todos lo que podamos ayudar, según nuestras posibilidades, por supuesto, ¿no? Primero está nuestra familia, pero luego hay gente que realmente tiene alguna necesidad y entonces tenemos que ayudarlos de alguna manera. Y por último, creer y practicar la santidad. Entonces, este es el mensaje el resumen del mensaje del capítulo 1, ¿ok? Entonces, ahora vamos a entrar al capítulo 2 de lleno. Como les dije, el capítulo 2 contiene solamente 2 puntos primordiales. Entonces, por eso vamos a hacer una barrida de los versículos rápidamente, porque los versículos están interconectados, ¿ya? Y Santiago está agarrando diferentes ejemplos y está reescribiendo bastante su pensamiento en varios versículos. Entonces, para tener nuestro panorama del capítulo 2, podemos entender de que, por ejemplo, uno de los primeros puntos primordiales sería la exclusión social. Es decir, tener el prejuicio cultural de los estratos sociales. ¿De acuerdo? O sea, yo me comporto diferente cuando estoy con gente que tiene dinero. Y también me comporto diferente cuando estoy con gente que no tiene dinero. Con la gente que es pobre. Entonces mi comportamiento está de alguna manera camuflado dependiendo de las circunstancias en donde yo esté. Y Santiago nos está exhortando de que no debemos hacer así. ¿Ok? El segundo punto básicamente es propiamente la fe. ¿No es cierto? ¿Por qué la fe? Porque la fe tiene relación con lo que nosotros hacemos. ¿No es cierto? Vamos a verlo más adelante. Entonces, el primer punto es la exclusión social. Por ejemplo, diferentes clases sociales, acepción de personas, como él mismo lo menciona, trato preferencial. El trato preferencial que a veces somos tentados a tener cuando nos encontramos con gente que tiene una posición económica significativa. ¿Ok? Entonces, y esto también depende de la posición económica. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos con gente que sabemos que tiene cierto protagonismo financiero o una buena posición económica, hasta nuestras palabras cambian, ¿no? Nos portamos diferente. Pero cuando estamos con algunas personas que no, los tratamos diferente y nuestras palabras cambian. Sin embargo, este trato también es inverso. Conozco gente que son de condición humilde, ¿no? Y también tratan de diferente manera a gente que son de condición económica favorable. Es como una especie de exclusión inversa. Y esto también sucede, ¿sí? Después les puedo contar, si me da el tiempo, un testimonio que viví cuando estaba sirviendo como misionero en Cajamarca. Pero bueno, entonces ambos de estos puntos, repito, la exclusión social y luego la fe, ambos de estos puntos están relacionados entre sí, ¿ya? Están relacionados. Uno afecta al otro. La exclusión social afecta a mi fe. Y mi fe tiene que afectar esta parte en mí. No puedo ser excluyente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer los primeros versículos de lo que está diciendo Santiago acá. Entonces Santiago capítulo 2, versículo 1 dice, voy a leerlo un poquito despacio porque una hermana me escribió en el Messenger de que yo leía muy rápido los versículos. Pero es difícil porque, como le dije a la hermana, le digo a ustedes, es difícil estar hablando con el teléfono y a veces uno no sé si estoy corriendo o no. Pero bueno, vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Qué interesante, ¿no? La exclusión propiamente caracterizada
por el comportamiento, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen ahí su Biblia, su celular o lo que puedan tener para leer, pueden buscar Mateo 7:12, que dice, Jesús dice bien claro, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Estoy usando la Reina Valera 1960, que es la que más me acomoda, la que más me gusta, ¿no? Entonces, lo primero que ve el Señor es la intención del corazón. No podemos ocultar nuestras motivaciones reales. O sea, no podemos ser excluyentes y fingir una fe que no lo es. Eso es imposible de ser o de hacer. Entonces tenemos que tener en mente esto. El punto aquí es tratar a las personas de alguna manera con ciertas deferencias para obtener ventajas de ellas, ¿no? Entonces, si no es así, ¿para qué yo sería tan amable con alguien que no conozco realmente? Cuando yo veo una persona que tiene dinero, vamos a decirlo así, crudamente, de repente lo trato de alguna manera que sé que me puedo obtener algo. Pero cuando estoy hablando con el hermano que limpia la iglesia, lo trato diferente porque yo sé que de él no voy a obtener absolutamente nada. Entonces, me da igual si me saluda o no me saluda, o si lo saludo o no, etc. Pero de eso se trata lo que está hablando Santiago. Porque dice el versículo 1, porque si en vuestra congregación, es decir, en la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente queremos hacer favores a personas de quienes podemos obtener algo a cambio. Lo que realmente vale, y esto es lo importante, hermanos, es hacer algo por alguien que no puede devolverte ningún favor. Porque normalmente tenemos la tentación de hacer algo por alguien de quien podemos recibir una retribución por el favor que le estamos dando. Ya sea prestarle dinero o ayudarle con alguna dificultad o lo que fuera que sea. Pero lo hacemos porque sabemos que de a un tiempito vamos a recibir a cambio, ¿no? ¿Te acuerdas la vez pasada que yo te ayudé con esto y con el otro? Sí, ahora qué te parece si tú... Y siempre hay esto, siempre va a haber. Pero Santiago quiere sacarnos esta parte del corazón, ¿no? Este interés, subterfugio que está enraizado en nosotros, que es tratar a las personas de acuerdo a la posición social. Y si esta posición social es buena, yo lo trato mejor. Pero si es mala, lo trato. Y esa es la idea, hermanos. Entonces tenemos que tenerlo clarísimo. El prejuicio. ¿Y por qué hablo de prejuicio? Porque hay prejuicio inverso también. Hay pobres que odian a la gente que tiene dinero porque simplemente es sí. Los odian porque tienen dinero y punto. Y tampoco de eso se trata, ¿no es cierto? Porque el Evangelio ha sido dado para pobres y para ricos. Entonces, el prejuicio es un síntoma de un complejo interior, tanto si tienes como no riquezas o dinero. Y el prejuicio siempre va a estar ahí. Entonces, trato bien a los ricos porque yo quiero ser rico. Y trato con indiferencia a los pobres porque no quiero ser pobre. Y esto es algo con lo que se batalla siempre. Nuestra carne es así. Siempre va a estar ahí. Repito, trato bien a los ricos o a la gente que tiene dinero porque yo quiero ser como ellos. De alguna manera, quiero escalar, quiero ser como ellos. Pero también trato con indiferencia a los pobres porque yo no quiero ser pobre. Entonces no me mezclo con ciertos tipos de gente, ¿no? Y es triste cuando en la iglesia se ve esto. Entonces aquí, en este escenario, por así decirlo, en este escenario hay varios pecados ocultos, hermanos, que los voy a nombrar, porque todos estamos incluidos en esta situación. Hay racismo, xenofobia, es un pecado. Es el pecado de la xenofobia. Este cholito, ¿no? O la inversa, un hermano, ¿no? un paisanito, por ejemplo, mira a una persona blanca, blanco ¿no? O blanquito, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio también. Solo porque tú eres gringuito, ¿no? Me decían. Y yo de gringo no sé qué tenía, pero ellos me hablaban así. Y era como un racismo inverso. Entonces, existe de ambos bandos, pero existe racismo, la xenofobia, un complejo de superioridad. Estos son los pecados que hay cuando uno es excluyente. Un complejo de superioridad. La insensibilidad a la necesidad sería un tercer pecado, por ejemplo. Ser insensibles. Ver al hermano que está padeciendo y no hacer nada por él. Y esto es un problema. ¿Saben por qué? Porque con la misma medida con la que medimos, seremos medidos, dice el Señor. Y no nos excusemos bajo el pretexto de que no, la salvación es por obras. Porque acá hay una situación muy clara. El Señor dice bien claro que tenemos que ayudarnos todos, conforme a nuestras posibilidades. Otro pecado sería la falta de misericordia. El Señor dice ser misericordiosos porque yo soy misericordioso, ¿no? Otro pecado oculto sería la envidia. Imagínense, la envidia.
Hay gente que piensa que la envidia está muy lejos de ellos, pero en realidad, déjenme decirles algo, está en el corazón. La envidia está en el corazón. No es algo externo a nuestra naturaleza. Está ahí. En cualquier momento puede salir. En cualquier momento nos puede cautivar y nos puede llevar a hacer cosas terribles. Porque está. Si no, acuérdate cuando eras niño. Cuando llegabas al colegio y veías a tu amigo que llevaba un juguete más bonito que el tuyo. ¿Recuerdas lo que sentías? Bueno, a veces sucede en el cuerpo de Cristo también. Y recuerda lo que sentías. Ese fuego que te consumía y el odio que sentías por tu amigo porque tenía el carrito o la muñequita más bonita que la tuya. Y hasta querías robársela. Y de pronto abrías su maleta y rompías el juguete. Eso está en nuestra naturaleza. Eso no es nada nuevo. Está ahí. Y también está como último pecado, entre los que pude encontrar en este pecado de exclusión, el clasismo. ¿Sí? Las agrupaciones de los estratos socioculturales en las iglesias. La gente de dinero se junta en una esquina de la iglesia y la gente que no tiene dinero se junta en la otra esquina. Y se ve este clasismo. Esto el Señor lo aborrece, hermanos. Así de simple. Porque para Cristo no hay ni rico ni pobre, ni siervo ni libre. Todos somos iguales para Él. Más bien, tenemos que tener en mente de que el Señor nos trata a todos por igual y que nosotros tenemos que tratar a todos por igual como Dios nos trata a nosotros mismos. Entonces, avanzamos. Versículo 5 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, aquí me llama la atención lo siguiente, hermanos. Porque dice, Santiago está haciendo una reflexión. ¿Dios no ha elegido acaso Dios a los pobres, es decir, a los necesitados, para manifestar su amor? Sí, pero la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿a los ricos los ha elegido o no? ¿O los ricos se han salvado de yapa, simplemente para mantener la iglesia, con sus diezmos? No, el Señor ama a todos, indistintamente de sus riquezas. Pero Santiago está diciendo, un ratito, ¿ustedes no se dan cuenta que a los ricos que ustedes quieren favorecer, ellos mismos son los que a veces cuando hay problemas los denuncian, los ultrajan, los tratan mal? Y aún así cuando vienen a la iglesia, ustedes los tratan con ciertos privilegios. Ese es básicamente el concentrado del concepto que Santiago nos está diciendo en estos versículos, ¿no? Y de pronto Santiago hace un salto, ¿no? En el versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, más claro que el agua. O sea, la acepción de personas, la exclusión, es un pecado, ¿no? Y quedáis convictos, es decir, cautivos. Somos deudores, hay algo contra nosotros. Conclusión, tenemos que pedirle perdón al Señor si tenemos un corazón excluyente. ¿Sabes quién sabe mejor que tú si tienes un corazón excluyente? Tú. Porque cuando tú te pones a orar, el Señor te va a dar convicción. Y si hay algún nombre en tu corazón que no te cae bien, ora por ese nombre. Señor, por favor, revélame si siento algo, alguna antipatía, si siento alguna cosa rara contra este hermano o contra esta hermana. De tal manera que podamos ser liberados. Entonces podemos crecer en la fe. ¿De acuerdo? Porque esta exclusión, de alguna manera, afecta completamente nuestra relación en el cuerpo de Cristo.
Muchos ministerios se echan a perder justamente por eso, porque las personas no se llevan entre sí, porque hay competencia desleal, porque hay competitividad, porque las personas compiten unas contra otras, ¿no? Y están luchando por los mejores puestos en la iglesia o por el mejor reconocimiento en la iglesia. Y esto debe terminar, porque si queremos, como dice el Señor, ¿no? El que quiera ser entre vosotros el mayor será vuestro servidor. Entonces, esa es la naturaleza del Espíritu de Cristo que tiene que estar en nosotros determinada. Entonces, Santiago nos hace ver que no podemos estar en armonía con lo que creemos si permitimos estos sentimientos o estos pecados en nuestros corazones. No podemos estar en paz, no hay paz dentro de nosotros. Ser excluyente y segregar por estratos sociales es pecado para Dios. ¿No lo habíamos entendido tanto así? Bueno, ahora se los digo, hermanos, abiertamente. La exclusión o ser excluyente desagrada al Señor y puede interrumpir tu comunión con Dios. Y de pronto tú estás orando y el Señor te pone algunos nombres en el corazón y tú los pasas por alto y no arreglas tus cuentas. Y bueno, la vida continúa y de pronto oras y sientes que tus oraciones no pasan el techo porque hay algo que está estorbando tu comunión con el Señor. Y es la falta de perdón. Porque a veces cuando somos excluyentes es porque tampoco hemos perdonado. Y todos estamos inmersos en esto. Me ha pasado a mí. Conozco personas que les ha pasado y les ha durado muchos años salir de una situación como esta. Es delicado, es duro, es difícil, pero sucede. Entonces, aquí debemos ver en nuestro interior si hay este tipo de pecado. No podemos pretender saber mucho de la palabra, ser teólogos, ¿no? Y servir en la iglesia cuando en nuestro corazón están estas cosas. ¿Saben por qué? Porque eso básicamente se llama hipocresía. No podemos ser hipócritas. Simple como eso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a evidenciar. Y quien va a quedar mal eres tú. ¿No es cierto? La gente puede llegar a decir qué clase de cristiano es. Sobre todo cuando la gente no conoce el Evangelio. Es un mal testimonio para nosotros. Santiago menciona acá un versículo en el Antiguo Testamento. Es en el versículo 8, Santiago está mencionando Levítico 19:18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. La firma de Dios, ¿no? Yo, Jehová. Entonces, esta es una ley que evita el pecado personal contra el prójimo, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo evita que tú peques contra él y provee salud espiritual. Entonces, amar al prójimo evita el rencor y también evita la venganza. ¿Creemos que no tenemos un corazón vengativo? ¿Realmente lo creemos? Pongamos las barbas en remojo, todos delante del Señor, para saber si realmente hay o no hay venganza en nuestro corazón. Cuando alguien te hace algo, cuando alguien te insulta, cuando alguien hace algo que atenta contra tu integridad mental, física, emocional, ¿cómo reaccionas? ¿No? ¿Cómo reaccionas? Tenemos que mirarnos, tenemos que vernos. Y ahí no vamos a encontrar la respuesta. ¿No es cierto? Por ejemplo, si me acompañan a Mateo 5, desde el versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46 de Mateo 5. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los incrédulos en nuestro contexto? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, yo estaba investigando un poquito en este asunto y no encontré ninguna ley en las 613 o 630 y tantas leyes del Antiguo Testamento que dice tienes que aborrecer a tus amigos, a tus enemigos. Porque Jesús dice en Mateo 5, dice bien claro, ¿no? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero buscando en la concordancia no encontré un versículo que diga tienes que aborrecer a tus enemigos. Lo que sí encontré es básicamente Levítico 19:17. Repito, Levítico 19:17, que dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Interesante. Encontré otro versículo, Deuteronomio 7:26, que dice: y no traerás cosa abominable a tu casa,
para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Está hablando de los objetos, pero no de las personas. Y Deuteronomio 23:7 dice, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Entonces, en el pasaje que de Mateo 5 que Jesús está hablando, ¿no? Jesús está hablando, está disfrazando, está desmantelando prácticamente la religiosidad. Jesús dice, ¿oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero en la ley no estaba así. ¿Qué había pasado? Religiosidad. El único caso en donde se habla de una prevención era contra los edomitas y los moabitas, que fueron tramposos con el pueblo y Dios no les permitió tener paz con ellos y no habitar con ellos. Entonces, esto simplemente lo estoy clarificando porque estamos dentro del contexto que Santiago está diciendo que no podemos hacer acepción de personas. Y esto tenemos que tenerlo muy bien claro. Entonces, debemos evaluar nuestras actitudes y nuestra conducta. Cualquier intento de conseguir desmedidamente más para mí contradice el principio del amor al prójimo. ¿Y por qué no digo esto? Parece que es una especie de evangelio socialista, ¿verdad? Pero no lo es. Conozco personas que de lo poco que tienen dan. Y conozco personas que de lo mucho que tienen dan poco. Y conozco personas que de lo mucho que tienen dan mucho. Y ¿saben qué, hermanos? No es cuestión de cuánta cantidad das o con cuánto ayudas. Es el principio del corazón. Sed misericordiosos. Y bueno, ser misericordioso tampoco no habla de ser dadivoso. Porque la misericordia es simplemente no darle a alguien el merecido que valga la redundancia, que merece. Si alguien te ofende, tu misericordia no le ofende a él. Te quedas calladito. Entonces, debemos desechar de nosotros esa filosofía que dice que lo que tengo determina mi valor. Mi posición económica no determina quién soy yo. Si soy pobre, soy rico, no tiene nada que ver. En Cristo todos somos hijos del Señor. Entonces esta actitud se encuentra entre la gente de todo nivel sociocultural. Les quiero traer a la memoria lo siguiente para que podamos vernos en el espejo de la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan cuando eran niños, ¿correcto? ¿Sí? Cuando éramos niñitos y estábamos en una matiné, la fiesta del amiguito del vecino y nos íbamos a la matiné y el momento más esperado de la matiné era la piñata. ¿No es cierto? Yo recuerdo eso, era la piñata. O sea, la piñata colgaba del techo y estábamos todos los niños alrededor esperando que otro muchacho con una venda en los ojos y un palo tenía que romper la piñata y cada uno daba un palazo mientras alguien movía la piñata y un palazo y un palazo y un palazo. ¿Y se acuerdan lo que sucedía cuando se rompía la piñata? ¿Alguien se acuerda lo que sucedía cuando la piñata se rompía y caían todas las golosinas y los caramelos al piso? Yo recuerdo que ese momento era el momento más álgido, beligerante de mi niñez, porque yo me lanzaba contra todos y con patada y puñete para agarrar la mayor cantidad de golosinas que caían al piso. A empujones, patada, codazo, puñete, con tal de agarrar, porque no solamente habían juguetes, a veces en las piñatas habían regalitos, carritos, muñequitos, soldaditos. Y eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Siempre hay ese instinto de agarrar lo mejor para mí, desde niños. Y ahí tienes a tu papá que te decía, no seas sonso, tírate, agarra todo lo que puedas. Y eso nos han inculcado a nosotros. Estamos programados. Pero la palabra de Dios tiene el poder, hermanos, de reprogramarnos. En vez de tirarnos a recoger las golosinas, mejor regalemos todas las golosinas al resto. Y esperemos del Señor la recompensa. Es mucho mejor. ¿Sí? Más o menos le puse este ejemplo para comparar o para refrescar que en nuestra naturaleza está esta parte y no podemos rehuirla y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha, por ejemplo, ¿no? Es algo que tienes que tener en mente, ¿no? Si tú eres excluyente, va a llegar a un punto donde te vas a sentir excluido, porque el Señor a quien ama disciplina, ¿sí? Y esto va a suceder siempre. Entonces, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser agradables, tenemos que dejar la exclusión, tenemos que demostrar misericordia con la actitud, ¿no es cierto? Aunque no hagas nada por alguna persona, tu corazón tiene que ser misericordioso, porque tal vez tú ves en la calle caminando a alguien y estás en la calle y ves a alguien caminando
y sientes una tristeza del espíritu y no puedes hacer nada porque en ese momento no tienes dinero, no lo conoces. Bueno, me ha pasado 1000 veces. Lo que hago es orar por esa persona. Señor, no conozco a esta persona, pero oro por ella. Acumula circunstancias para que te conozca. No sé quién es, siento algo especial. De repente el Espíritu me está poniendo para orar por esa persona. Y ser misericordioso no significa estar haciendo muchas cosas por los demás. Es una actitud del corazón. La misericordia actúa para evitar el ojo por ojo y el diente por diente. Y esto tenemos que tenerlo en mente. Entonces, la misericordia evita el odio, la venganza, la ira, el castigo. ¿Sí? Por eso que tenemos que ser misericordiosos. El carácter de Dios está demostrado desde la creación del primer hombre. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dios los perdonó. Y si Dios perdonó, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¿Sí? ¿Por qué no puedo perdonar? Entonces tenemos que ser, ¿cómo se dice? Tenemos que tener el valor, las agallas de aceptar que hay en nosotros cosas con las que tenemos que pelear, ¿no? Y la exclusión, ser excluyente puede ser una de estas cosas. Entonces un cristiano real no muestra favoritismos y descansa en que Dios ama a todos los hombres y le da oportunidad de arrepentimiento. Entonces tenemos que amar a todos, tenemos que procurar su bien, tenemos que servirles en la medida de nuestras posibilidades y tenemos que compartir las buenas nuevas de Jesús, porque no se trata de ser solamente buena gente, sino se trata de ser buena gente, pero también de compartir el Evangelio. Y esto es lo importante. En medio de esta situación difícil de pandemia y cuarentena y todo, hermanos, que cuando termine esto salgamos como loquitos a predicar las buenas nuevas, porque el tiempo está cerca, ya lo estamos viendo. Avanzamos, hermanos, versículo 14. Esta básicamente sería la segunda parte del capítulo, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, de los dos temas principales, ¿no? La exclusión y luego la fe propiamente dicha en correlación con las obras. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nos vamos a detener un poco aquí porque hay bastante para estudiar aquí. Entonces, no se trata básicamente de decir que uno tiene fe gratis, porque sí. Se trata de que porque uno tiene fe, como consecuencia, entonces obra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, les pongo este ejemplo, hermano. Una persona que tiene malos pensamientos, que tiene la adicción a pensar mal de sus hermanos, no está obrando de manera pública, pero Dios lo está mirando. Y eso es un pecado. Pero sin embargo tiene fe. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que mirar bien esta situación, ¿sí? No se trata de obrar para decir que uno tiene fe gratis, simple, como si nada. Se trata de que uno tiene fe, como consecuencia, entonces uno va a obrar. ¿No es cierto? Por ejemplo, en Mateo 5:7 dice, no, ya lo leímos, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo soy misericordioso, yo voy a alcanzar misericordia. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, en cualquier caso que estemos expuestos, tenemos que ser misericordiosos, ¿sí? ¿Y por qué estoy asociándolo aquí? ¿Por qué lo estoy asociando? Porque de alguna manera nosotros, por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 2 que acabamos de leer dice, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Entonces tenemos que ser sensibles, tenemos que tener esa sensibilidad en el corazón. ¿De acuerdo? Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Interesante, voy a repetir, versículo 18. Pero alguno dirá, tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago está revelando el conflicto o la contradicción que existía en la conformación de la primera iglesia. Los judaizantes pensaban de que tenían que cumplir la ley, recibir a Cristo y cumplir la ley también, ¿no es cierto? Pero no era así. Entonces tenemos que estudiar algo acá que es bien importante. Por ejemplo, ¿de qué tipo de fe está hablando Santiago en este momento? ¿De la fe que salva o de la fe que simplemente cualquier persona tiene? ¿De qué tipo de fe? ¿De la fe que salva o de la fe que se evidencia de que uno ya es salvo? Tenemos que hacer esa diferenciación. Por ejemplo, la fe que salva no es la fe y las obras, ¿no es cierto? Tampoco es la fe o las obras, ¿no es cierto? La fe que salva es simplemente la fe en Cristo Jesús y punto. Pero una persona que ya tiene fe va a obrar no por la fe que tiene, sino porque ya es cristiano, porque la fe lo salvó. Y esa salvación opera en que esta persona da frutos y por eso obra. ¿Estamos claros? Entonces, una fe que obra es una fe evidente. ¿De acuerdo? Una fe que obra es una fe que se evidencia. Pero hay algunos tipos de fe en donde no hubo oportunidad de obrar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Lucas 23, 42, 43. Dijo Jesús, estamos hablando del ladrón bueno, ¿no? Teóricamente se dice el ladrón bueno. Bueno, no hay ladrón bueno ni ladrón malo. Los dos eran malos, por eso que estaban muriendo en la cruz. Pero el ladrón bueno, vamos a llamarle así, le dice a Jesús. Lucas 23, del 42 al 43, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la pregunta es, ¿tuvo tiempo el malhechor de obrar? No, no obró, pero el Señor le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquí no se aplica, muéstrame tu fe por tus obras, porque este malhechor no tuvo tiempo de obrar, sin embargo fue salvo. Y aquí otro caso, en Juan 6, 28 al 29 dice, entonces le dijeron, ¿no? Los maestros, los rabís que estaban ahí con Jesús, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Qué interesante, porque para Dios el creer ya es obrar, pero para el hombre no es suficiente. ¿Saben por qué? Porque el hombre no puede ver la fe. No, el hombre no puede ver la fe que Dios sí puede ver, porque la fe es invisible, no se ve. Yo no puedo decir que tengo fe hasta que no hable o hasta que no obre en fe. Entonces, este creer, ¿ya? Esta fe, este creer, es la persuasión en el espíritu y el corazón. Es un convencimiento racional. Es una decisión de la voluntad. Esta es la fe que salva. Pero no necesariamente esta es la fe que obra. Porque la obra no salva. Lo que salva es la fe. Pero la obra es la consecuencia de esa salvación. Y acá muchos se pelean con Santiago. Incluso hasta Lutero llamaba a Santiago el libro de hojarasca y lo quería sacar del canon, porque parece que no lo entendió bien con toda su teología. Pero hermanos, es bien simple. Entonces, después que la fe está enraizada en el corazón y una persona ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces, esta fe lleva al cristiano a obrar. Pero el cristiano no está obrando para ser salvo, porque ya es salvo. Sin embargo, hay muchas personas que obran, pero no son salvas. ¿De acuerdo? Una o muchas obras sin el nuevo nacimiento en el Espíritu, en la fe en Dios, no salva. De ninguna manera. La salvación no es por las obras. Miren lo que dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y acá no tiene nada que ver con actuar, con obrar. Entonces, en esta sección Santiago ataca duramente esta posición exclusivista, ¿no? de la religión judía, de esta religión que se estaba convirtiendo al cristianismo. Entonces no se puede tener fe quien no tiene obras. Indirectamente tampoco se puede tener verdaderas obras si una persona no tiene fe, ¿no es cierto? Sin embargo, hay gente que obra, pero no tiene fe. Por ejemplo, los filántropos. La gente que da millones de millones para los estudios y para los albergues y para la ciencia, etc. Y tienen instituciones que dan un montón de dinero a un montón de partes del mundo.
¿Son salvos? No, porque las obras nos salvan. Y cuando se presenten frente al gran trono blanco y le van a decir, Diosito, Diosito, pero mira cuántos orfanatos yo construí. El Señor le dice, yo no te conozco a ti. Y esto es peligrosísimo. No podemos confiar en las obras. Vamos a avanzar porque nos queda poco tiempo. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago está haciendo una alusión al Shema, o al Shema, como lo llaman algunos. Y el Shema está en Deuteronomio 6, 4, 5, que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Santiago dice, así como irónicamente, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, le está diciendo a la gente que era exclusivista o que segregaba gente, le está diciendo, tu religión no sirve de nada. ¿Por qué? Porque aunque te creas judío y conozcas el Shema, no sirve de nada si no eres misericordioso. Y si dejas de ser excluyente. Y si dejas de tratar a las personas con deferencia, con favoritismo. No te sirve de nada. Es lo que Santiago le está diciendo a estas personas. Avanzamos, versículo 20 en adelante. ¿Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y acá pone dos ejemplos bien interesantes. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Interesante. Acá Santiago está citando Isaías 48:1, que dice, pero tú Israel, siervo mío, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Santiago está diciendo, oye, ¿te acuerdas de Abraham? Abraham fue justificado por la fe, pero también por lo que obró, por lo que hizo, porque intentó matar a su hijo, ¿no es cierto? Ofreciéndolo sobre el altar. Entonces, aquí muchos se confunden con el asunto de la fe versus las obras, ¿no? Creen que hay un conflicto, creen que hay una aparente contradicción entre ambas cosas. O es fe o es obras, o son ambas. Pero, ¿saben qué, hermanos? Honestamente es lo siguiente, no hay ningún conflicto. No existe ningún conflicto. Más bien, la pregunta que tenemos que hacernos es, perdón, me emociono, discúlpenme. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puede un cristiano evidenciar su fe sin hacer ni decir nada? Repito, ¿puede un cristiano evidenciar una fe genuina en Cristo Jesús, en Dios, sin hacer o sin decir nada? No se puede. Yo no puedo conocer si una persona tiene o no fe mientras no hable con ella o mientras no haga algo, ¿no es cierto? La fe, repito, es invisible. Hebreos 11:6 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla más de obras, habla solamente de un estado del corazón. ¿De acuerdo? Es algo que está ahí. Entonces, si eres cristiano, demuéstralo. ¿Cómo? Por medio de las obras. Simple. Si tienes fe, demuéstralo. ¿Cómo? Por medio de las obras. Pero no es que las obras te van a hacer salvo o que la fe versus las obras. No hay ningún conflicto. ¿De acuerdo? Tenemos que ser prácticos en este asunto. Si no haces ni dices nada, nadie puede saber que realmente eres un cristiano. Por eso es que Santiago está relacionándolo. Oye, un ratito, tú crees que Dios es uno, tienes obras, pero eres excluyente, pero tratas mal a los pobres, pero haces diferencias entre rico y pobre. A los ricos les dices, siéntate en este lugar muy chévere, y a los pobres les dicen, quédate parado allá o ándate al fondo a la puerta. Santiago está tratando de sacar estas tonterías del corazón y está diciéndole a la gente, un ratito, tu religión no es suficiente, no basta, tu religión no basta. ¿De acuerdo? Entonces, versículo 24, continuamos. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Acá es bien interesante. Para responder este versículo, o digamos, para estudiar este versículo, tenemos que regresar al versículo 22. ¿Ya? Y para regresar al versículo 22, ustedes lo pueden leer. El versículo 22, acá lo tengo en mi Biblia que está acostadito. El versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Voy a leerles dos versiones distintas, porque cuando preparo el estudio estoy agarrando diferentes versiones de la Biblia, para que ustedes puedan entender el versículo 22, que de alguna manera responde al versículo 24. Porque
en el versículo 24 Santiago dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero analicemos el versículo 22 en otra versión. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, el versículo 22 del capítulo 2, dice así, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Esta es una traducción bien interesante, la Nueva Traducción Viviente. Se las recomiendo, la usan muchos. Aunque es una traducción del inglés al español, pero está revisada con los originales. Y la otra versión, que aunque no me gusta mucho, fue una de las versiones que encontré que dan mejor la idea, ¿no? Es la Dios habla hoy. Para mí la versión Dios habla hoy es una versión muy ecuménica. No me gusta mucho personalmente hablando. Pero encontré que este versículo está interesantemente traducido así. Y dice, y puedes ver que, en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos. Y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. ¿Se dan cuenta? Estas traducciones clarifican el concepto. Básicamente, Abraham no fue salvo por lo que hizo, sino por lo que creyó. Pero por cuanto creyó, actuó. ¿De acuerdo? No hay ningún conflicto entre la fe y las obras. Versículo 25. Este es el otro ejemplo, porque Santiago habla de Abraham y de Rahab. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esto es interesante, porque acá hay que observar algo bien importante. Y es lo siguiente, hermanos. A veces ponemos como ejemplo, bueno, Santiago puso como ejemplo a Rahab, pero acá hay que observar algo. Rahab mintió. Y esto es un poco extraño. Un hermano me preguntó ese día, hermano, ¿hasta cuándo está permitido que alguna persona, que un cristiano actúe mal? Bueno, nunca está permitido. El Señor quiere que siempre actuemos bien. Pero en el caso de Rahab, ¿qué pasó? Acá hay algo que observar. Rahab mintió. Pero si ustedes leen la historia que está en Josué 2, del 9 al 11, ustedes se van a dar cuenta de algo bien interesante. Ella ya había desarrollado un conocimiento de Dios. Tenía los testimonios de Dios, lo que había hecho con el pueblo hebreo al dividir el mar, las plagas y todo. Ella tenía un conocimiento teórico de quién era Dios, básicamente. Y eso es lo que estaba de alguna manera en su corazón. Entonces, el momento en el que ella ha actuado y mintió, ya, me está distrayendo ahorita. Hay unos patrulleros que vienen acá a dar vueltas en mi parque para que la gente los aplaude o algo así. Así que si lo escuchan, no se distraigan. ¿Ya? Entonces, de ninguna manera se justifica la mentira. Pero en su ignorancia, por querer agradar al pueblo de Dios, ella actuó en su debilidad de carácter. ¿Por qué? Porque ella era una ramera y era mentirosa, pues. ¿De acuerdo? Pero esto de ninguna manera justifica la mentira, ¿sí? Aunque ella obró en favor del pueblo de Dios, no por eso está en esta lista. Incluso está en la descendencia, en la descendencia por medio del cual viene Jesús. Se nombra también a Rahab, es interesante. Pero de ninguna manera podemos justificar esto. Entonces, entender que no fue la mentira la que la libró de la matanza que hicieron los judíos o los hebreos en Jericó, sino la obediencia a la recomendación que le dieron los espías. Los espías le dijeron, ok, ata este cordón anaranjado, rojo acá, y cuando nosotros pasemos, no te vamos a hacer nada. Si sales de la casa, muere alguien y no es nuestra culpa, pero si te quedas adentro, genial, cumplimos con lo establecido. Y es así como sucedió. Por eso que Santiago menciona estos dos ejemplos. Abraham obró, de alguna manera, porque creyó. Y Rahab obró porque ya creía o sabía, tenía conocimiento de Dios. Y no está diciendo que la obra de Rahab fue buena, simplemente dice que obró, ¿de acuerdo? Pero no justifica esto la mentira. Entonces, versículo 26, y con esto ya estamos terminando, hermanos. Versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Repito, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces el cristiano debe entender, y esto tenemos que tenerlo claro, hermanos, de que la evidencia de la fe se tiene que demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Por medio de las obras. Entonces, en nosotros, en nuestro caso, lo que obramos bien es como consecuencia de a quién hemos creído y qué es lo que somos. Pero hay gente que no conoce al Señor y obra bien. En ese caso, la obra no salva. Al cristiano tampoco lo salvan las obras. Las obras son consecuencias de su fe. La salvación es por fe.
Y esto es interesante que lo notemos. Pero el juicio de Dios es en base a las obras. Repito, la salvación es por fe. Pero el juicio que va a hacer Dios a la humanidad, o a todos nosotros, o a los hombres, es en base a las obras. ¿De acuerdo? De lo contrario, no se podría evidenciar una fe genuina, ¿no? O sea, una fe genuina del corazón. O sea, no solamente una fe en sí misma, sino una fe genuina en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, hermanos, los ejemplos que Santiago menciona, es decir, Abraham y Rahab, confirman que una actitud y determinación de la voluntad en el corazón produce obras. Repito, los ejemplos que Santiago menciona, es decir, Abraham y Rahab, confirman que una actitud y determinación de la voluntad, nuestra voluntad, en el corazón, produce obras. Y esto puede suceder en un cristiano como en una persona que no es cristiana. Porque hay muchos ateos que son muy buena gente, pero sabemos dónde van a ir a parar. ¿De acuerdo? Entonces con esto termino el estudio, el capítulo 2. Gracias a Dios pudimos terminar el capítulo 2. La fe en un creyente le hace obrar y producir frutos porque cree a Dios. Entre paréntesis, Abraham. La fe en un incrédulo le otorga la salvación. Entre paréntesis, Rahab. No hay ningún conflicto entre las obras y la fe. Muchos teólogos se han roto la cabeza con esto, pero la verdad es que no hay. La fe es invisible, hermanos. Si tú no demuestras tu fe en Cristo Jesús por medio de lo que tú haces, entonces no se puede evidenciar qué tipo de fe tienes. Y tenemos que tener el discernimiento de saber por medio de quién vienen estas obras. Porque a veces el enemigo usa a muchas personas para tratar de favorecernos cuando Dios no los ha enviado. Y hacen muy buenas obras y nos pueden tentar con ayuda. Pero tenemos que discernir de parte de quién vienen todas estas cosas. ¿Ok, hermanos? Entonces con eso, siendo 6:54, los quiero dejar. Los estudios están durando aproximadamente este tiempo. He tratado de ser lo más explicativo posible y no hablar tan rápido. Sé que soy una locomotora cuando hablo, perdónenme, pero gracias a Dios que el Señor nos está permitiendo tener esta tecnología y seguir avanzando en esto. Entonces simplemente recordarles que mañana igual el servicio empieza a las 10. Pastor Fernando va a estar haciendo la alabanza con su esposa. Y luego, al ratito, se conecta el Pastor Lucho. Déjenme explicarles algo. A veces hay algún corte de la interrupción en la transmisión porque estamos usando la misma cuenta de Facebook en diferentes dispositivos. Entonces, yo, por ejemplo, si yo ahorita estoy en el Face, Pastor Fernando no puede estar en el Face y Pastor Lucho tampoco. O sea, uno tiene que desconectarse y el otro tiene que entrar. Entonces, por eso que a veces hay una interrupción de tiempo. No estamos transmitiendo desde nuestro Facebook personal. Por eso es que el Pastor Fernando tiene que terminar la alabanza y luego se desconecta y al ratito el Pastor Lucho se conecta y empieza la transmisión. Por eso que hay una interrupción. Eso simplemente explicarles. El martes, nuevamente, el Pastor Fernando va a estar continuando con el estudio de las 7 iglesias, como de costumbre. El jueves, el servicio con el Pastor Lucho. Y bueno, el viernes, también, el sábado conmigo. Gracias, hermanos, por toda la paciencia que tenemos que tenernos. Les agradecemos por su corazón. También quería mencionarles que por favor sigan orando por la provisión del Señor, por las cosas que se están de alguna manera reprogramando en la iglesia. Hay algunas cosas que tenemos que cubrir y estamos viendo cómo hacer. No sabemos cómo van a reaccionar en las empresas de luz, agua, etcétera, de cosas todavía respecto a los alquileres y todo eso. Nosotros como cristianos queremos ejemplificar de que vamos a cumplir a cabalidad como bien podamos, pero necesitamos que todos estemos enchufados, ¿no? En una misma mente, un mismo corazón para que el Señor nos guíe qué hacer en este tiempo. Así que les pido oración por nuestra iglesia. Vamos a despedirnos con una oración, hermanos, y ya nos estamos reconectando mañana, ¿sí? Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que tú nos has permitido estudiar este capítulo 2 de Santiago, Señor. Te pedimos, Señor, de que estas palabras se queden en nuestro corazón. Gracias porque de alguna manera estás usando la tecnología y estos videos se quedan grabados y la gente los puede volver a escuchar. Háblanos, Señor, en todo este tiempo. ¿Qué es lo que tú estás diciéndonos al corazón? Nosotros creemos, Señor, que hemos sido salvos por ti, por solamente la fe en Cristo Jesús. Y tú nos llamas a obrar como tú obraste por nosotros, Señor, en sacrificio vivo, Señor, que fuiste clavado en esa cruz, Padre.
Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que están pasando, aunque es irónico decir gracias, pero sabemos que esto nos acerca a ti. Toda la situación nos está acercando a ti mejor y más, y podemos valorar cuánta falta nos hacemos los hermanos en Cristo, Señor. Oramos para que poco a poco se vaya normalizando todo, Señor, y podamos reunirnos en nuestro templo, o nuestra iglesia, o nuestro local nuevamente, Señor. Ayúdanos a suplir todas las necesidades. Oramos por las necesidades de la iglesia, Señor, en general, por las que tú ya conoces, Señor. Y Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor. Solamente tú eres digno de recibir nuestra gloria, nuestra adoración, Señor. Y te bendecimos, Padre. En el precioso nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Ok, hermanos, con eso los dejo. Mañana no se olviden, a las 10 de la mañana está empezando el servicio. El martes el pastor Fernando con el mensaje de las 7 iglesias. El jueves nuevamente el pastor Lucho con jueces. Y yo continúo el sábado con el capítulo 3 de Santiago. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana y nos reconectamos mañana, ¿ok? Bendiciones.